vamos a empezar a grabar esta clase, este encuentro. Eh, Les comento que según el cronograma también teníamos otro la semana que viene, pero no lo vamos a tener este, ¿bien? Y la semana que viene, va, por ahí hoy mismo, les subo ya una clase grabada, ¿bien? Que corresponde con el tema que sigue, con la bibliografía, así ya, si alguno tiene ganas de aguantarme en un día 2 veces, lo puede hacer, y si no, tiene tiempo para ir eh, escuchándome después, ¿no? Lo cual es seguramente mucho mejor. Bueno, vamos a empezar, esperen un poquito, con... Quiero saber si ustedes ven este PowerPoint, porque es bastante peculiar. Está planteado como no como, como PDF, entonces quiero ver si lo ven, porque si no subo el de PowerPoint. ¿Lo pueden ver? Sí, se ¿Sí? ve. Sí, sí, Bueno, se ve. listo, porque si Sí, sí, no, se ve. les pedía un momento y nos íbamos exclusivamente a ver el PowerPoint, ¿bien? Bueno, eh, vamos a ver alguna cuestión que nosotros ya hemos hablado en relación a el final de la unidad número 1 y que empalma, ¿no? con la 2 y que tiene que ver con un fenómeno del cual hablamos la última vez que nos encontramos, que es el fenómeno del caudillismo, y ahora lo vamos a plantear así con un esquema de trabajo en una identificación. Una pregunta, habíamos hablado así de distintas interpretaciones o lo había planteado en términos generales yo? Porque no lo recuerdo. Generales, en términos Bien, generales. exactamente. Bueno, entonces estoy bien, no me equivoqué. Lo había planteado en términos generales y ahora lo que quiero es verlo un poco más específicamente. Hoy, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a hablar del caudillismo, vamos a hablar de las interpretaciones del caudillismo. Eh, y vamos a hablar acerca de un fenómeno que es clave, que bueno, tienen una lectura ahí en el aula, que es sobre la formación de los estados nacionales, ¿bien? Que tiene mucho que ver con el fin del fenómeno del caudillismo. Vamos a hablar sobre qué opina, digamos, qué ha trabajado Oscar Oslak en relación a cómo se ha ido conformando el cómo se ha ido conformando el Estado-nación en América Latina, en distintas etapas y dimensiones, sus vinculaciones entre lo económico y lo político. Y la otra cuestión es, bueno, el pensar dentro de ese esquema qué rol cumple, por ejemplo, el positivismo, como para que vean esa lectura que está planteada de Terán en el aula virtual. Lo que va a quedar para la próxima, y que en realidad se los voy a subir hoy, es una clase asincrónica sobre Alberdi y Sarmiento, y una lectura sobre Alberdi y Sarmiento que va a estar ahí también subida como para acompañar lo que les voy diciendo. ¿Bien? Entonces, de esa manera vamos a tener absolutamente todo lo que se correspondería con los ejes más fuertes de esta unidad. Bueno, primera cuestión. A ver, el término caudillismo debe ser, o debe ser, no, creo que es uno de los temas más controvertidos
del pensamiento latinoamericano. Hay dos temas controvertidos fuertemente: caudillismo y populismo, ¿no? Entonces, eh, son de esos conceptos que se los ve como eh, de formas tan alternativas, digamos, pueden ser considerados terriblemente peyorativos, como pueden ser considerados dignos de admiración. Digo, entonces pasan de un extremo al otro, ¿no? Eh, sin tener una consideración para poder ubicarnos en desde qué lugar se está diciendo que es todo horrible o que es todo perfecto, ¿no? Entonces, y que evidentemente no es ni una ni otra. Pero también tiene que ver con, obviamente, con el fenómeno que es clave en el pensamiento, que es interpretar, que es frente al fenómeno político que se dio en un determinado momento en la historia latinoamericana, pensar efectivamente eh, cómo, cómo además a lo largo del tiempo, eh, y en algún caso en forma contemporánea, se trabajó sobre ese fenómeno, ¿no? Entonces, cómo a lo largo del tiempo se hicieron distintos aportes y cómo, cuáles eran las características que se veían en relación directa a esos personajes. Yo les quiero decir que esta presentación, que hemos recurrido a distintos autores, ¿no? A Goldman, Salvatore, Bushbinder, Svampa, Lynch, creo que a ver si la última hoja, y si no no, se los tengo en el PDF me parece, no, en el PowerPoint está. Les voy a poner las referencias bibliográficas antes de subirlas, ¿bien? Pero está tomado en relación a, bueno, distintas interpretaciones que se han dado acerca del caudillo. Vamos a empezar por la denominada caudillismo clásico, ¿no? El caudillismo clásico es el que se corresponde en gran medida, o tiene como un punto de partida, digamos así, al, al que asociamos a la generación del 37, ¿no? Recuerden la generación de Alberdi, de Echeverría, eh, en Buenos Aires especialmente, en el Salón Literario, en esas reivindicaciones más especiales y particulares en relación a al romanticismo francés, ¿no? Y cómo, bueno, como todo esto repercute en un momento muy particular de la vida del régimen rosista, que tiene que ver con el bloqueo francés y con esta generación que no estaba muy definida como esperaba Rosas, en contra del bloqueo. Entonces los ve claramente con una identificación así de enemigos casi naturales, ¿no? Que, digamos, esta generación del 37, que son los primeros que empiezan a ver o acercarse a esta idea de caudillo, ven indudablemente algunos lineamientos. Por ejemplo, el caudillo es asociado especialmente a lo rural, o sea, el caudillo tiene que ver especialmente con el escenario rural, ¿bien? No con el escenario urbano. Tiene un fuerte componente de violencia en la vida política en general, ¿bien? Y el hecho, y cuando decimos esto de mito de vacío institucional, es la idea de que el caudillo tomó el poder, ¿no?, para organizar la vida territorial de un espacio en la medida que no existía institucionalmente las definiciones que se esperaban para
poder llevar adelante una organización. Digo, la ausencia de, por ejemplo, un instrumento constitucional que definiera los poderes, ¿bien? Daban cuenta de este vacío. Convengamos que si tomamos el caso argentino especialmente, donde el caudillismo tiene todo tipo de ejemplos para dar, es real que la situación a partir de 1820 hasta el 24 y desde el 27-28 hasta el 52 es debida totalmente en manos de las provincias, o sea, de una, disculpe, de una vida asociada a la organización provincial. No hay un núcleo central, no hay una organización centralizada, salvo en ese periodo que mencioné, del 24 al 27, con el Congreso Constituyente y con la efímera presidencia de Rivadavia, pero fuera de eso no hay más. Después está todo desde el 29 en adelante, el gran periodo rosista, digamos, ¿no? Del régimen rosista. En este contexto del caudillismo clásico, para Sarmiento, el caudillo es la expresión de la barbarie gaucha, ¿no? Provenía de las condiciones del desierto y la forma de vida que poseía es especialmente asociada a la violencia. Cabe señalar que es muy fuerte la impronta de Sarmiento, ¿no? en la construcción de la figura del caudillo. Indudablemente, si hay un autor al que se trabaja en cuanto a la construcción literaria de un caudillo, es Sarmiento. Pero también es real, en el caso de Facundo, pero también es real que hay una construcción histórica que sustenta un tiempo en donde el Facundo actuó, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Alberdi? Alberdi, en esta primera instancia de caudillismo clásico, era crítico de las asociaciones ciudad, civilización y de campo barbarie, ¿no? Consideraba el caudillismo como un paradigma de la política bárbara y que los métodos del caudillo eran fuertemente antidemocráticos y antirrepublicanos, digamos. Era todo aquello que desde estos primeros pensadores de la generación del 37 querían quedar absolutamente atrás, ¿no? Y por otro lado, esta idea de la confrontación civilización-barbarie, ¿no? El caudillo es lo bárbaro, es lo asociado a la vida del campo, a la vida agrícola. La civilización está más cercana indudablemente a la vida urbana, ¿no? Y a todo lo que se puede dar a partir de allí. Ahora bien, hay otra etapa que es posterior a esta, que es lo que algunos autores han llamado como el debate sobre la guerra social. En este caso estamos hablando de dos autores, de Vicente Fidel López y de Bartolomé Mitre. Ya estamos en la segunda etapa del siglo XIX y colocan otros temas en discusión para trabajar al caudillo. Por un lado, ponen como un punto de origen la denominada por ellos anarquía del año 20, ¿no? Para ellos el origen del fenómeno del caudillismo estaría ahí, en 1820, y en ese fenómeno que denominan anarquía. Durante muchísimos años, la historiografía argentina daba cuenta de esa denominación, que remite a estos autores, y hablaban de anarquía del año 20. Cuando en realidad no hubo anarquía en el año 20, porque en el año 20 lo que ocurrió fue la caída del directorio.
que era el poder central. Pero lo que había era la vida en las provincias se organizaron, se dieron sus propias autoridades y sus propias formas de organización y sus propios acuerdos, ¿sí? Que vincularon y trabajaron fuertemente en relación eh, a ver, en relación a acuerdos interprovinciales, por ejemplo, donde se reconocían sus respectivas autonomías, pero se ponían en vinculación para poder actuar en conjunto frente a la ausencia de poder central. Reitero, la denominación de anarquía del año 20, que se corresponde en gran medida a estos autores, es algo que ha sido absolutamente dejado de lado desde hace varias décadas por la historiografía argentina contemporánea. Sin embargo, durante mucho tiempo ese fue un concepto instalado. Lo que sí vale pensar es la instalación que hace Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre en relación a el origen del caudillismo. ¿Bien? O sea, para estos autores, el origen del caudillismo estaría en nuestro país cerca de 1820. ¿Bien? Para López, la guerra social había desatado un estado de barbarie, de desorganización. El caudillo dice, es pura negatividad, o sea, todo lo malo que se le pueda adjudicar a alguien, igual caudillo. Digamos. O sea, es toda la imagen absolutamente negativa, ¿no? Es un ser absolutamente horrible. Y en el caso de Mitre, el caudillo es la expresión de sentimientos que si se pudieran controlar por las instituciones republicanas, podrían contribuir, ¿no? Tal vez hasta positivamente en la formación de la nación. El problema es cómo encauzar, ¿bien? Estas expresiones que llevan adelante caudillos que tienen un liderazgo, porque acá estamos hablando esencialmente de personas que tienen un liderazgo central, ¿bien? Y que en ese liderazgo central de las provincias son reconocidos, ¿bien? Entonces, ¿qué dice Mitre? Vamos a corrernos de ese reconocimiento que evidentemente tienen. No, vamos a ver cómo le podemos encontrar la alternativa para que eso se transforme en una posibilidad de contribuir a la construcción de la nación. Años ya, entrado el siglo XX, hay otra línea del caudillismo que es, por ejemplo, la de José Ingenieros. En este caso, José Ingenieros toma como modelo a Rosas, ¿no? Y ve en Rosas una suerte de señor feudal, de señor feudal como eran antes, como eran en el medioevo, ¿no? Los señores feudales más antiguos, los del principio del medioevo. Entonces dice, la confederación como un sistema de pactos entre señores feudales, o sea, la confederación rosista, ¿bien? Sería efectivamente una alianza entre distintos caudillos, ¿bien? ¿A dónde pertenecen estos caudillos según José Ingeniero? A la clase terrateniente, ¿bien? Que denomina un grupo monopolista parasitario. Esa perspectiva logra disociar el problema del liderazgo del caudillo de la cuestión de la democracia inorgánica. O sea, esta idea de el liderazgo que él tiene es el que ordena, digamos. ¿Ya? Entonces, para ingenieros, Rosas era el máximo exponente de la oligarquía terrateniente, ¿no? Y en definitiva, todo su gobierno, especialmente el segundo, era la restauración de todo tipo de prácticas que se daban, digamos,
todo en contra del sistema representativo y republicano. Bien. Entonces, lo que dicen autores como los que hemos tomado, como es el caso de Bushbinder, ¿bien? En este caso también, a ver, Goldman y Salvatore, ¿no? Goldman y Salvatore dicen, bueno, lo que pasa es que Sarmiento, Alberdi, Mitre y López les preocupaban los campesinos, los sectores, digamos, vinculados a la vida agrícola, a la tierra, y a ingenieros no le preocupa esto, porque en definitiva él lo que trabaja es a Rosas como un representante de la clase terrateniente. Ubica indudablemente a Rosas como uno de lo que era, vamos a ser sinceros, Rosas era uno de los mayores hacendados de la provincia de Buenos Aires. Pero una cuestión es su pertenencia en términos de eh, lo, la pertenencia de sector social y de sector socioeconómico, diría, de pertenencia, y otra cuestión es su rol político, el rol político en tanto gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? En esta idea, y bueno, ahí tomaría a una autora que no he mencionado acá, que sería Marcela Ternavasio, que dice que Rosas genera a partir de su segundo gobierno un esquema de búsqueda de unanimidad y de legitimidad plebiscitaria, o sea que paulatinamente utiliza algunos elementos que podrían provenir de esta democracia inorgánica, por ejemplo, convocar un plebiscito para saber si efectivamente se está de acuerdo con que se le otorguen la suma del poder público. Entonces, desde ese lugar habría esta mezcla de acciones, digamos, que dan cuenta, por un lado, de la pertenencia de clase a la que es indudablemente Rosa, pertenece a Rosa, y otro es el desempeño político de la función en tanto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Durante el cuarto eje sería el de la ensayística positivista. Y acá vemos a Ramos Mejía, Bunge, al último, digamos, Sarmiento, ¿no? Que releen el caudillismo tratando de encontrar las razones, y en términos también de problematizar, ¿no? ¿Qué cuestiones nos tenemos vinculadas al caudillismo que impiden o contraen o retrasan la posibilidad del progreso, ¿no? Y eso lo ven, y acá lo que vamos a ver ya es en los 80, digamos, ¿no? O 1880, que relena el caudillismo en otro tiempo del Estado, en otro tiempo de la vida política, y en donde intentan ver qué es lo que ocurre con la llegada de los inmigrantes en un territorio, ¿no? En donde alguna vez el caudillismo estuvo presente, ¿no? Entonces, la difícil asimilación que puede tener el inmigrante, qué pasa con el uso de la violencia, y por otro lado, digamos, hay nuevas ciencias que aparecen o se cruzan en las interpretaciones, ¿no? Como la medicina, acá medicina, bueno, es por la regla de medicina legal, psicología, sociología, ¿no? Que empiezan a vincular situaciones que se están observando desde el 80 en adelante, en especial a propósito del aluvión inmigratorio, y lo empiezan a cruzar con los problemas heredados, ¿no? Del caudillismo, ¿no? Esta idea de qué pasa con la mezcla de razas, ¿bien?
¿Qué pasa con esto que es muy fuerte para muchos autores? Pienso especialmente en Ramos Mejía o en el propio Bunge, en esto de la cultura popular que carece de una ética del trabajo, ¿no? Y esto como, digamos, de los inmigrantes que llegan y que no son los deseados y que indudablemente no son muy afectos, según ellos, a la cuestión del trabajo y cómo encima vienen a un país, digamos, a un territorio, ¿no? Donde hay una cierta herencia de un problema que no ha sido resuelto, ¿no? Entonces, fíjense, cuando acá decimos el problema del caudillismo se desplaza del mundo de las emociones y las costumbres, serían todo el mundo bárbaro, al territorio de la psiquis colectiva, a esta idea de decir, es como que traemos algo atado en nuestra tradición que nos lleva a pensar qué hacemos con los caudillos. En otra clase, seguramente más adelante, nosotros vamos a ver qué ocurre cuando en los 80, en la década del 80 y producto de la inmigración y demás, intentan instalar un modelo, ¿no? Un modelo identitario en el país. Entonces, ¿cuál era el modelo? Bueno, y ahí vino una gran discusión acerca de qué pasa con el análisis de los caudillos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro modelo? El caudillo no puede ser el modelo identitario. Entonces hay una búsqueda, ¿no? Finalmente una definición que se va a dar por el gaucho, ¿no? Como modelo identitario. Y ese gaucho inicial va a ser el gaucho Martín Fierro, ¿no? Eh, que va a ser como el modelo, ¿no? de identitario argentino frente a el inmigrante, ¿no? De hecho, se van a disfrazar de gauchos en los carnavales. Hay una fuerte identificación por parte incluso de la política hasta educativa, ¿no? De tomar al gaucho Martín Fierro como el modelo a seguir. Durante la década de 40 y 50 ya del siglo XX, aparece una corriente historiográfica que fue muy fuerte en su momento en nuestro país. En realidad empezó un poco antes, en realidad empieza ya en el siglo XIX por un lado y luego en el XX. A fines del XIX en realidad empieza y luego se hace mucho más fuerte y más, se consolida un poco más en el XX. Pero efectivamente el origen es segunda mitad del XIX y tiene que ver con el inicial rescate de la figura de Rosa. Esto se da especialmente a través de un autor, Adolfo Saldías, y luego estos que están mencionados acá, que son Ibarguren y Irazusta, ya son del siglo XX, ¿no? Pero la primera idea fue, Rosa siempre fue trabajado, especialmente desde la historiografía liberal, por ejemplo, como lo hemos mencionado con Mitre, como el caudillo más significativo para trabajar, y porque además se le adjudicaban casi todas las categorías, como vamos a ver después también, eh, y emblemáticamente significativo. Ustedes piensen en una cosa, por ejemplo, eh, eh, cómo habrá sido la fuerte presencia de Rosas cuando ya había caído, cuando ya había sido derrocado, y sin embargo, cuando viene el proceso de
convocatoria al Congreso Constituyente, discutir la Constitución, etcétera, etcétera, en un momento dado aparece y ha permanecido en el tiempo con todos los cambios constitucionales que se han dado, aparece esta idea de, que no vuelva nunca más la suma del poder público. O sea, ¿cómo habrá caído esa definición política de la forma del poder de Rosas, que hasta se involucró y terminó en un artículo constitucional? Entonces, Rosas es la figura política emblemática del análisis específico de la configuración y construcción de su gobierno. Facundo es el caudillo de la literatura y el caudillo de Sarmiento, ¿bien? El que también es tomado como uno de los modelos de trabajo del caudillismo. Pero en la fase práctica, digamos, empírica real, el que es analizado es Rosas, ¿bien? Específicamente porque controla la provincia de Buenos Aires, porque son décadas, ¿no?, de su presencia en el poder, del armado de la vida política desde ahí, y que involucra además no solo a él, sino sus vinculaciones con los caudillos del interior. Entonces, volvamos a esto. El revisionismo histórico lo que toma es a Rosas, lo rescata, dice Rosas, no es todo lo malo que se está planteando de él en términos de figura autoritaria, en términos de es un dictador, la dictadura rosista, por ejemplo, sino que en realidad, a ver, es un gobierno, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con una configuración muy particular que está dada en gran medida porque se le otorgó la suma del poder público. De ahí tenemos un punto de discusión, por eso mencioné, si bien no lo tengo acá planteado, la cuestión de Ternavas, ¿no? Y esta idea de la figura hegemónica de Rosas, basada en una intencionalidad de unanimidad y también de una alternativa de una suerte de democracia plebiscitaria en donde se somete a votación, digamos, si se le da o no la suma del poder público, y salvo, creo que eran 4 o 5 los que votaron en contra, todo el resto votó a favor. Por lo tanto, hay una legitimación en la toma de decisiones por parte de la sala de representantes de darle la suma del poder público. Desde ese lugar viene esta cuestión del revisionismo. Y Barguren dice, la legitimidad popular e institucionalidad del poder de Rosas en realidad está dada en que el poder se lo dio la sala de representantes y se lo legitimó un plebiscito. ¿Bien? Entonces, eso justificaría, ¿no?, las acciones que él tuvo que tomar para la unión nacional, que en ese caso no tiene que ver tanto con la cuestión de la unión nacional en sí, porque limita toda posibilidad de hacer un congreso y demás, pero sí en la defensa de la soberanía, o sea, del ataque contra el bloqueo francés, del ataque contra la intervención anglo-francesa. En el caso de Irasusta, o los hermanos Irasusta, por realidad, por eso dice presentan, porque son los hermanos Irasusta, presentan a Rosas como el defensor de la soberanía nacional frente a los planes imperiales de ingleses y franceses. O sea, mientras Ibargure habla de que la contribución a la unidad nacional tuvo que ver con el ejercicio legítimo de su poder desde la provincia de Buenos Aires, Irasusta dice, los Irasusta dicen, él cumplió con el objetivo de defendernos de los ataques extranjeros, sino como se explicaría, y entre otros
autores revisionistas, que San Martín le enviara el sable de toda la guerra de independencia a él, luego de vencer justamente los ataques eh, de Francia primero y de Inglaterra y Francia después en una intervención conjunta. Dice, bueno, si el máximo libertador de América le envió el sable, debe ser porque aquí hubo una defensa fuerte, sistemática e importante de los intereses eh, de la soberanía, ¿no? Que eso es absolutamente muy válido. Ahora, obviamente hay quienes se oponen a este pensamiento de revisionismo, ¿bien? Para algunos autores, como Piane, bueno, es un dictador, ¿bien? Es un dictador moderno. Ya ahí vamos a empezar a aclarar las cosas, tomarle las categorías y traspolar la categoría de un dictador, de la, digamos, más moderno, fuera de los alcances del tiempo en donde estuvo Rosas, evidentemente es muy extrapolado. Otra cosa es, obviamente, oponerse al revisionismo en el sentido de considerarlo que no hay que justificar las acciones dadas por él, y otra es asimilarlo directamente a la autoridad de un dictador. ¿Bien? Fíjense lo que este autor lo que señala es que hay una cultura impuesta, que es una cultura dictatorial que se impone, con propaganda, espectáculos de masas, control de la prensa, exclusión de la oposición, una burocracia adicta, liderazgo carismático. Bueno, indudablemente hay varias de estas cuestiones en donde las que podríamos colocarnos, digamos, en algunos lineamientos de la política rosista. De ahí a que consideremos que, digamos, es un dictador con todas estas características más propias de la modernidad, indudablemente es demasiado incierto. Es real que había eh, algunos lineamientos que están planteados que son que sí se efectuaron, ¿bien? Por ejemplo, lo que tuvo que ver con el control de la prensa. Si vamos a ver, ahí hay una fuerte oposición, especialmente con la generación del 37. De hecho, el pedido del propio Rosas digamos que el órgano periodístico de la generación del 37 se define en contra del bloqueo francés, porque no decía absolutamente nada. Bueno, indudablemente esa definición de plantarse en contra del enemigo que está a las costas de Buenos Aires, indudablemente es muy, muy fuerte, eh, y hace que el órgano periodístico de la generación del 37, que se llamaba La Moda, deje de existir y deje de salir, ¿no? Independientemente de que todos sus integrantes se fueran al exilio. Ya en el siglo XX y 1960 y en el 70, y en la época de la denominada teoría de la dependencia, que en algún momento espero podamos llegar a trabajar sobre ella, ya digamos, en algunos finales de nuestra materia, en esa teoría, eh, varios autores empezaron a trabajar especialmente sobre la influencia de la clase terrateniente, digamos, la idea de la asociación entre caudillismo y clase terrateniente, en la medida en que, bueno, digamos, los caudillos son vistos como personajes que indudablemente tenían un liderazgo carismático, y que era ese liderazgo se evidenciaba y se ponía en juego hacia toda la sociedad, pero también era una realidad que la mayoría de ellos eran eh,
pertenecientes al sector de los hacendados. Rosas es indudablemente un ejemplar que se acomoda directamente a esta cuestión, ¿no? Entonces, autores como Donne, Carretero, Peña, vieron en la dominación de la clase terrateniente como una condición de la forma política del caudillismo. Esto es, el caudillo en realidad es un terrateniente, por lo tanto, al poder político carismático que se lo da su liderazgo, las posibilidades de acceso al poder, hay que reconocer que también tiene una sólida posición socioeconómica basada especialmente en grandes extensiones territoriales. Y aquí llegamos a un autor fuertemente conocido por nosotros, lo hemos trabajado en la cuestión de las revoluciones la otra vez. Bueno, y Alperín dice, él hace digamos, un cruce, un colocar como problemas, digamos, varias cuestiones, como no es exclusivamente el tema de la propiedad de la tierra y la cuestión militarista, ¿no? Bien. Y habla justamente en esta idea de la relación entre el caudillo, la cuestión perdón, de la militarización, y cuando hablamos de la militarización, ¿de qué estamos hablando? Del proceso de la guerra de independencia. Entonces, lo que señala el Perín es, acá hubo un proceso de militarización producto de la guerra de independencia. Pero también ese producto de militarización, fíjense lo que dice ahí, democratización. Porque la militarización implicó que distintos sectores sociales, se involucraran en las milicias para luchar por la guerra de independencia. Desde incluso sectores que eran esclavos, hasta que se incorporaron en las milicias y al luchar de pronto lograron justamente su libertad gracias a eso. O el hecho de participar activamente en las guerras lo llevó después, por ejemplo, a poder acceder a un reparto de tierra, cuestión que no hubieran tenido jamás. Entonces, lo que señala el Perín es, hay un proceso de militarización y democratización que se da especialmente en el proceso de la guerra de independencia. En ese proceso es como la base para el poder de los caudillos, ¿bien? Y que en realidad ese poder de los caudillos está ligado a una suerte de autoritarismo. ¿Por qué? Porque ese autoritarismo está ligado al poder militar, que implica el poder de tener las armas. Fíjense de qué tiempo estamos hablando. Dice, la desmilitarización del periodo rivadaviano, o sea, década del 20, mediados de la década del 20, llevó un vacío de poder transformando las luchas sociales del orden colonial en conflictos de bandas armadas. En este contexto se produjo el desplazamiento de la élite criolla urbana por caudillos, jefes de milicias rurales, grandes propietarios. Y ahí volvemos a lo que veníamos diciendo. Esto es, quien tiene las armas, quien ha logrado llegar a tenerlas, ¿bien? Evidentemente a las áreas provinciales y transformados en jefes de milicias rurales, en algún momento también involucrados en grandes propietarios, el salto al poder político lo quiere. Entonces, cuando Alperín señala que militarización, democratización, aclaremos, en el contexto inmediato de las guerras de independencia, se encuentra la base del ascenso del poder de los caudillos, es porque indudablemente el caudillo empieza a construirse en un territorio sobre una base especialmente de la fuerza de las armas, ¿bien? Y también de la propiedad de la tierra y de lo que puede dar, de los vínculos que se pueden generar a partir de ahí.
Vamos al autor que ustedes tienen en una lectura, John Lynch. John Lynch es un historiador que ha trabajado muchísimo sobre caudillismo en América, tiene varios textos. Hay uno de caudillos en América, que es como un clásico, y tiene otro que es el Rosas, generalmente conocido como el Rosas de Lynch, ¿no? ¿Por qué escribió sobre Rosas? Porque para Lynch, Rosas es el ejemplo de caudillo. Rosas es el paradigma del caudillo en América Latina. Todas aquellas particularidades, características que podía tener un caudillo, Lynch las encuentra todas en Rosas, absolutamente todas. Ahora bien, él habla de caudillismo y clientelismo, o sea, el eje para él del vínculo que se conforma es el vínculo de caudillismo y clientelismo. Habla de tres condiciones para el surgimiento del caudillismo. Vacío institucional. ¿Cuándo podemos decir hubo vacío institucional o inexistencia de las reglas formales? Post-guerra de independencia. ¿Bien? Cuando la guerra de independencia se desata, las pautas del orden colonial se detonan. Entonces, hay un vacío institucional. Yo puedo cuestionar esas pautas del orden colonial. Lo que sí digo es que está detonado y lo que debe surgir son nuevas pautas. En el medio de ese clima, ¿bien?, de ese vacío institucional, para Lynch hay ahí un inicio de la posibilidad de la emergencia del caudillismo. Luego, dice la competencia política llevada adelante por medio de conflictos armados. La guerra de independencia, primero fue la guerra de independencia, obviamente contra quién nos debíamos independizar, que era España. Pero cuando la guerra de independencia terminó, los conflictos fueron al interior de los distintos territorios. Nuestro territorio es un claro ejemplo de conflicto permanente, de imposibilidad de ordenarnos. Por eso tardamos en construirnos como Estado-nación, que es lo que ahora en un ratito vamos a empezar a vislumbrar con Orla. Entonces, a ver, nosotros, ¿no?, esta competencia política se lleva adelante por medio de conflictos armados por guerra de independencia porque seguimos sin un orden. Y esa sociedad, y en tercer lugar, agraria, de terratenientes y de peones, porque la base económica es la base agrícola, tiene, dice Lynch, una base clientelar. La vinculación entre terratenientes y peones es indudablemente clientelar. De allí a pasar a un reconocimiento de alguien en particular que ordene, que proteja también, ¿bien? Es indudablemente, y que en ese orden tenga un despliegue de cierto liderazgo carismático, están dadas las condiciones. ¿Bien? Entonces, dice, el personalismo reemplaza las instituciones, ahí está el carisma que puede desplegar una autoridad. La violencia es aceptada para dirimir el conflicto, para cerrar un conflicto. Y la estructura social se mantiene en una estructura básicamente de explotación agrícola, en una vinculación entre los dueños de la tierra y entre quienes trabajan la tierra. Para Lynch, eso es como el germen, ¿no?, donde se va apareciendo o permite aparecer el caudillismo. Y para Lynch, entonces, el caudillismo es un tipo de clientelismo, ¿no?, propio de la posindependencia latinoamericana. En el sentido, fíjense que acá tenemos algunas cuestiones que otros autores han dicho. El caudillismo es como una fuerte consecuencia o vinculación de las guerras de independencia, ¿no? Desde este orden colonial
que detona por todos lados, en esa ruptura del orden colonial, poder volver a pensar, perdón, una estructura nueva, es muy difícil. Pensemos en una cuestión. En el orden colonial, por ejemplo, no había división de poderes. Y cuando hablamos del orden colonial, hablamos de siglos, siglos. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros hemos leído por ahí, no sé, el virrey, hemos leído al virrey, algunas otras instituciones, cabildo, audiencias, consulados, sí, totalmente. ¿Han visto? ¿Las habrán leído? Nadie lo lee. Ahora bien, esas instituciones cumplían funciones. ¿Cuáles eran esas funciones? Ejecutivas, legislativas y judiciales. Prioritariamente, prioritariamente cumplían algunos. Por ejemplo, el virrey prioritariamente cumplía las funciones ejecutivas, pero también tenía funciones legislativas y también tenía funciones judiciales. Y así sucesivamente todas las instituciones. Cuando el orden colonial estalla en el proceso revolucionario, luego del proceso, en paralelo al proceso revolucionario, se instaura la guerra, se inicia la guerra por la independencia, los territorios, ¿bien?, se empiezan a configurar de manera muy diversa. Recuerden lo de la Carta de Jamaica de Bolívar, ¿no? Lo que decía acerca de las divisiones que ya había y que se las veía completas, ¿no? Entonces, luego de ese proceso de guerra de la independencia, viene al interior las propias organizaciones territoriales, las definiciones de los estados implican definiciones de fronteras, y en esas definiciones de fronteras implican muchas veces guerra. Nosotros durante el segundo gobierno de Rosas tuvimos una guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, por ejemplo. Y fuimos en eso junto con Chile contra la Confederación Peruano-Boliviana, que después de esa guerra se separa y Perú, digamos, tiene su propio territorio y Bolivia el propio, ¿no? Ahora bien, las guerras internas de los emergentes estados nacionales tienen que ver con esta cuestión del caudillo, ¿no? También. El caudillo controla los recursos económicos, dice John Lynch. Y en un estado post-independiente muy débil en finanzas, ¿quiénes pueden financiar las guerras contra otro? ¿Contra otro estado o contra otro caudillo? Los propios caudillos, los propietarios de la tierra. Ellos tienen una clientela cautiva, ¿bien? Lo que Lynch denomina, tienen los peores, que para él es una clientela cautiva. Y esa clientela cautiva puede funcionar como para la utilización en el trabajo de la tierra, como para organizar milicias. ¿Bien? Por eso, y ahí terminaríamos con Lynch, el caudillo gobernante no era más que un gran terrateniente. Bajo ciertas condiciones históricas, diría Lynch, puede devenir en dictador. Cuando hablamos de condiciones históricas por las cuales puede devenir en dictador, de lo que estamos hablando es de los poderes que se le otorguen, de los poderes que asuma, sin que se lo otorgan, asuman por sí mismos, y que tienen que ver con los vínculos que se generen con las otras instituciones de la vida, por ejemplo, provincial. Para John Lynch además definió tipos de caudillo, ¿ya? Y estos tipos de caudillos las definió específicamente de acuerdo con las guerras de independencia en algún caso, y en algún caso con posterioridad a ellos, ¿no? Primero son los caudillos de las guerras de independencia, por ejemplo,
Artigas y Güemes, ¿bien? Típicos caudillos que defienden sus territorios del avance extranjero. Güemes, evidentemente, en la defensa del norte, del avance de las tropas realistas enviadas desde Perú, y en el caso de Artigas, no solo lo de los realistas, sino del Imperio Portugués del Brasil. ¿Bien? Luego ve otros modelos, como López y Ramírez, que en realidad tienen que ver con caudillos de una zona, que es el litoral. López es perdón, López es de Santa Fe, Ramírez es de Entre Ríos, y surgieron de la oposición al centralismo porteño, ¿no? El poder no es más que el interés económico regional, digamos, lo que les interesa es la defensa de sus provincias. Si hay uno de los dos que las defendió más que ninguno, indudablemente es Estanislao López. Ahora, ¿qué pasa con Quiroga, que también es mencionado aquí por John Lynch? Él dice, eran la encarnación de la barbarie sobre la civilización, pero básicamente por esta idea de, son la imagen de lo rural, digamos, son la imagen de lo rural, ¿bien? Sobre lo urbano, son fuertemente personajes asociados a la vida de la tierra, asociados a la tierra, no a la cuestión de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa con Rosas? Bueno, para Lynch, Rosas es el arquetipo absoluto, es el paradigma de lo que es un caudillo, ¿no? Él dice, pertenece a una categoría especial. Y él habla de Rosas como un superpatrón. ¿Por qué lo denomina como un superpatrón? Primero porque dice la clientela es más amplia. ¿Qué significa con la clientela es más amplia? Primero, Lynch dice, Rosas tenía algo muy particular, que era un vínculo muy fuerte con sus pares hacendados. Él ejercía cierto liderazgo entre los propios hacendados, que lo reconocían como su líder. Porque de hecho, la presencia de Rosas como gobernador, viniendo de los hacendados, les daba a ellos indudablemente un lugar muy, muy fuerte en la vida política. Acordaban con él, ¿bien? O se enfrentaban a él y sabían lo que podía ocurrir con ellos. Entonces, su clientela, en el sentido de lo que plantea Lynch, es los otros terratenientes guardan una vinculación con él, no son enemigos, ¿bien? Son pares en su conformación socioeconómica, pero hay un liderazgo hay un reconocimiento, perdón, en el liderazgo de... Luego tiene a todo el resto de la sociedad que indudablemente lo respeta o le teme. Y en esa clientela también está la Iglesia Católica. En las iglesias de Buenos Aires, los domingos, cuando se hacía la celebración de la misa, debía colocarse en todas y cada una un retrato de Rosa, como si estuviera, ¿no? Indudablemente iba a alguna de las iglesias, obviamente, al oficio religioso del domingo, pero no iba a ir dando vueltas por todas las demás. Sin embargo, estaban todas las demás, porque se ingresaba a la iglesia y ahí estaba Rosa, en un cuadro mientras el sacerdote oficiaba la misa. Y a la misa iban todos, ¿bien? Iban desde los sectores más altos como de los sectores populares, que iban al oficio religioso del domingo. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo la clientela es amplia, pero cuando se fue al desierto, perdón, al llamado desierto, cuando hace lo que sería una campaña al desierto, una primera que va hacia el río Colorado, ¿no? En el medio de sus dos gobiernos,
empieza unas negociaciones con las tribus. Y en eso es donde vincula con los hacendados. Acuerda con las tribus, vence algunas, y luego entra a acordar. Entra a acordar con la entrega de cabezas de ganado para evitar que ingresen a los campos y se las roben digamos, y en eso provoquen todo tipo de desmanes. Entonces, ¿qué acuerdan? La entrega de algunas cabezas de ganado periódicamente a cambio de que no ingresen. Intercambio de cautivos, ¿sí? Incorporación de miembros de las tribus a las milicias de Rosas. A ver, nadie construyó una clientela tan amplia en términos de niños. Los hacendados, la iglesia, todos los sectores populares que obviamente lo seguían y lo admiraban, y hasta todo el sector de las tribus del sur, que hasta llegó a acordar con él. Voy a contar o plantear solamente una cuestión en relación a la iglesia, que demuestra el poder de Rosas en ese sentido, como incorporando, digamos, a la iglesia. Ya les dije lo del retrato en la mesa, ¿no? Pero hay un caso emblemático en la en el segundo gobierno de Rosas, que es el caso de Camila Gorman, que es joven de la alta sociedad porteña, que se fuga con un sacerdote, que son encontrados y trasladados, digamos, son encontrados en la provincia de Corrientes, porque son trasladados hacia eh, la provincia de Buenos Aires, y en cumplimiento de las posibilidades que le daban la suma del poder público que tenía que ver con la administración de justicia, son condenados a muerte. El sacerdote y Camila embarazada. Ese caso, el caso Camila Gorman, da cuenta de cómo la Iglesia Católica, digamos, no definió fuertemente una postura en relación a esas muertes, a esa condena a muerte, a un miembro de su institución y a una mujer embarazada. Entonces, pero también es real que ese caso era emblemático para la sociedad, era emblemático para varias instituciones. ¿Bien? Y por lo tanto, ese es el ejercicio también de demostrar eh, la dimensión del poder, ¿bien? Donde en definitiva lo que había pasado con estas dos personas era que se habían enamorado, pero quebraban las normas institucionales, morales de la época, ¿eh? Y quebraban además los principios de una institución como la Iglesia Católica. Pero el que impone el orden no es la Iglesia, sino es el poder político. Y entonces ahí es donde uno puede observar, ¿bien? Eh, las hegemonías y las definiciones, ¿no? Del poder frente a casos como ese, que indudablemente es emblemático, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el claudicismo clásico y Lynch? Bueno, el claudicismo clásico no hacía asociación entre caudillismo y clientelismo. Este concepto de clientelismo no es planteado. Y en realidad sí, el clientelismo es la antítesis, digamos, de un gobierno republicano, porque en definitiva el ciudadano en realidad es un soldado, peón, etcétera, que remite a lo que le da el otro, digamos, ¿no? No importan las leyes existentes, no importan las instituciones, sino en realidad, ¿quién lo protege? Lo protege el caudillo, lo protege frente a otros que intentan atacar su territorio, y en definitiva lo protege lo protege hasta de la vida y de sus tierras, como para poder garantizar que esto
siga manteniendo. Bien, brevemente, porque ya pobres los he agotado de caudillos, vamos a ver algunas líneas como para que podamos comprender cómo llegamos de este esquema de caudillos a la conformación del Estado, ¿bien? Del Estado Nacional. Cuando termina el fenómeno del caudillismo en América Latina, y termina alrededor de, digamos, el caudillismo tiene como máximo momento y la primera mitad del siglo XIX. Hacia la segunda mitad del siglo XIX ya no tenemos esta presencia, digamos, de caudillos tan fuertes, ¿no? Muchos, a ver, en gran medida esto lo asociamos a la caída de Rosas, o sea, indudablemente la caída de Rosas en el caso de nuestro país involucra varias caídas, y había varios caudillos que ya habían muerto o se habían retirado de la vida pública y por lo tanto no tenían participación, ¿no? Hay un rebrote de caudillismo durante la presidencia de Mitre, por ejemplo, con dos eh, eh, alternativas de vuelta, ¿no? Como la que lleva adelante eh, el Chacho Peñalosa, que es uno de los últimos ejemplos de rebrote, de intento de rebrote caudillista, que más que nada es una reivindicación de las provincias, ¿no? Es una reivindicación bueno, de los intereses provinciales sobre un Estado nacional que empieza a imponerse, ¿bien? Porque acá el tema es cuándo empieza a imponerse el Estado nacional. En realidad ustedes tienen, a ver, en Oxlack, que es uno de los autores que más ha trabajado la formación del Estado en América Latina, y que en realidad él define también distintos periodos en la formación del Estado de América Latina, y que tiene que ver con haber vivido un Estado colonial, ¿no? Indudablemente tuvimos una vida de Estado colonial con instituciones, organización social, económica, etcétera, que duró siglos. Y después un periodo independentista, pero durante ese periodo independentista, no es que pasamos del Estado colonial al Estado independiente en términos de organización estatal, ¿no? Nos costó mucho. ¿Bien? Y lo que señala Oxlack es que en gran medida hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con las definiciones económicas que se debieron pensar y tomar para ir incorporando lo que él llama ingredientes de estatidad, o sea, a medida que avanzó el proceso independentista, avanzó esta idea de incorporar ingredientes de estatidad, que tiene que ver con, a ver, por ejemplo, uno de los criterios de estatidad que tienen que ser pensados es la división de poderes, porque, o sea, quién se encarga de cada cosa, ¿sí? Que no es una cuestión menor, considerando algo que les dije, ¿se acuerdan hace un ratito? Les dije, el orden colonial, el problema que tenía es que no había división de poderes, ¿no? Entonces, cuando viene el estallido revolucionario, acuérdense acá nomás, a ver, nosotros una junta, ¿no? Hasta después vinieron los triunviratos, el directorio, no nos podíamos poner de acuerdo en cuáles iban a ser las autoridades y además qué funciones iban a tener, que no era nada menor. Por eso nos costó tanto varias cosas en América. Nos costó definir la forma de gobierno, nos costó, y nos costó definir esa forma de gobierno en un instrumento constitucional. Entonces, las discusiones por monarquía-república forman parte de este contexto, ¿no? Y del pensamiento, de decir, bueno,
¿qué vamos a hacer? Y, a ver, también hay que pensar el tiempo. Siempre piensa en el contexto. Y lo digo a propósito por ejemplo, la década revolucionaria, ¿no? Cuando había varios de nuestros representantes así, súper considerados aún hoy, que decimos, bueno, pero, no sé, era monárquico, ¿no? Como, ay, ¿cómo iba a ser Belgrano monárquico? ¿O por qué prefería esa forma de gobierno? ¿Cómo era posible que la prefiriera? La pregunta sería, ¿por qué iba a preferir otra? Digamos, monarquía era la forma existente a nivel del mundo, ¿no? Era la forma en que incluso había caído, el monarca caído, se supone que lo estábamos deseando, ¿no? No con mucho ardor, evidentemente lo estábamos deseando, pero bueno, era el monarca caído. Ahora, por eso las discusiones sobre si vamos hacia la monarquía, ¿quién puede ser el monarca acá? Recuerden que entre las discusiones en el famoso Congreso de Tucumán, hasta pensaron en Carlota Joaquina, una de las herederas de la corona por vía portuguesa, hasta alguno pensó, tomemos a un descendiente de los incas, ¿no? En esta idea de unificar nuestro pasado originario, ¿bien? El problema es que los últimos descendientes de los incas, uno de ellos estaba preso en España, difícilmente nos lo iban a dar, y el otro andaba medio perdido por Potosí y no sabían tampoco si lo iban a ubicar. En cualquier caso, es interesante pensar esta idea de una monarquía que recuperara los principios de los pueblos originarios, ¿no? Esta idea de poder encontrar una vuelta. Pero estábamos siempre bajo lo mismo, la monarquía. ¿Y por qué no la república? ¿Cuál es el modelo de la república que podíamos tener? La francesa, la que había ocurrido durante el proceso revolucionario, ¿bien? ¿Cómo era vista la República Francesa? Y era vista como sumamente violenta. Por ejemplo, había una imagen fuertemente de violencia asociada a lo que había significado la Revolución Francesa. Entonces, era, digamos, vamos por la República, pero cuidado, porque la República implica facciones, implica conflictos, implica tensiones, no sabemos si vamos a poder ir. ¿Por qué? Porque el modelo era ese, digamos, el modelo que se veía era el de la Primera República Francesa. Pero todos sabemos que la Revolución Francesa, el cierre de esa primera etapa, fue el imperio de Napoleón, que había tomado España, etc. Entonces, ¿qué era la República Francesa? La que había terminado bajo el dominio del Imperio Napoleónico. Y lo que quedaba de la República Francesa, si era válido, eran algunas cuestiones que sí anclaron en América Latina en general. Por ejemplo, lo que tenía que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo. O sea, instancia inicial de la revolución. Eso sí había quedado. Pero después había quedado los cambios totales de gobierno, los conflictos, las muertes, ¿no? El panorama absolutamente desesperanzador que traía la República. Esa era la República que aparecía ahí como modelo en el 10 y en el 20, que había terminado bajo el Imperio Napoleónico, por lo tanto volver a tomar ese modelo era complicado. ¿Cuál podría ser otro modelo? El que estaba en el norte, ¿no? En Estados Unidos, el que se había adoptado luego de la independencia. ¿Es un modelo posible a seguir? Lo fue, pero lo fue en la segunda mitad del siglo XX. Piensen nosotros, todos decimos, bueno, ¿cuál es la constitución nuestra, la del 53, las bases de Alberdi?
Uno toma las bases del Verde y sabe perfectamente que gran parte del modelo es la Constitución norteamericana. Como lo fueron muchas constituciones de América Latina, no es que nosotros solo. Tenían muchas constituciones, tomaron el modelo de la Constitución norteamericana. Pero para esa altura, el caudillismo está retirada, ¿bien? Es otro modelo que empieza a emerger. Y cuando emerge ese modelo, digamos, del inicio de la conformación del Estado Nacional, está asociado a la definición de qué gobierno vamos a tener. Cuando definimos que vamos a tener un gobierno republicano, representativo y federal, ¿bien? ¿Qué lugar tiene el caudillismo luego de definir el gobierno federal? ¿Me entienden? O sea, hay cuestiones que empiezan ya a diluirse, lo cual no significa que esté cerrado el tema, porque si nosotros hablamos del proceso de conformación del Estado Nacional, hablamos del proceso que empieza indudablemente desde la caída del orden colonial y llevamos hasta, en el caso de nuestro país, hasta el 60. 1860 en adelante empezamos a hablar realmente de que conformamos el Estado Nacional. Y ustedes dirán, ¿qué elementos lo conformaban? La definición de las fronteras, por ejemplo. Un Estado es un espacio territorial delimitado. La delimitación tiene que estar en la frontera. Hubo que hacer una política de identificación de hitos fronterizos, por ejemplo, que no es una cuestión menor. Eso a nivel de la vinculación con los demás. Pero después también la identificación territorial de las provincias, las jurisdicciones provinciales. Porque de las jurisdicciones provinciales y la jurisdicción nacional implica el ejercicio del poder. ¿Sobre quién se ejerce el poder? ¿Bien? Entonces, fíjense que nosotros tuvimos el tercer poder creado recién en 1862, que es cuando se creó, sí, estaba en la Constitución, pero no había nadie. La Corte Suprema de Justicia, tan controvertida siempre, pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia es el tercer poder nacional creado en 1862. Tenemos ejecutivo, tenemos legislativo, y a partir del 62 tenemos Corte Suprema de Justicia. No es una cuestión menor, porque eso implica el ordenamiento, digamos, de lo jurídico. ¿Bien? Después empezaron las codificaciones, etc. Pero hay otras medidas que exceden esto y que son muy importantes también en la conformación del Estado Nacional, que es la definición de políticas públicas. El Estado Nacional, en el caso de nuestro país, define políticas públicas desde la década del 60 en adelante. Y ustedes dirán, ¿cuáles serían esas políticas públicas que empezaron a definir? Bueno, pongamos algunas, ¿bien? Una es la educación. Empiezan a definir que hay una política educativa que debe estar a cargo del Estado Nacional. ¿Bien? Un Ministerio de Educación Nacional que se ordena para que exista una conformación en las distintas provincias de seguimiento de formación de escuelas, de formación de maestros, etc. Es muy importante una política educativa a nivel nacional, porque forma parte de la construcción del Estado, ¿bien? Forma parte de la construcción del Estado. Todo lo que dijimos sobre la codificación, los procesos de codificación, el mismo código para todo el país, no es que la provincia de Jujuy tenga, no sé, un código civil y la provincia de Córdoba tenga otra y la provincia de Buenos Aires tenga otro, ¿me entienden? No, códigos civiles nacionales que implican leyes
que nos ordenen a nivel país. Otra definición, y voy a dejar para el final la última, que hay una lectura y que vamos a comentar seguramente otra vez cuando nos encontremos, que es otra definición, es la política económica. Fíjense que Oxlack habla mucho de las definiciones económicas que toman los estados. A partir de los 60, el Estado Nacional va a empezar a tomar una definición progresiva, sostenida en el tiempo, digamos. No es que es abrupta, ¿no? La va tomando hasta que la define. Que es un modelo económico, que es el modelo primario exportador, que va a tener un boom en los 80. Pero para que ese boom exista en los 80 hay un periodo previo. Hay gobiernos que van definiendo, digamos, que económicamente vamos a ser un país primario exportador. ¿Qué vamos a exportar? Materias primas. Vamos a exportar carne, vamos a exportar especialmente cereales, ¿bien? Después del 80, con el tema de las cámaras frigoríficas en los barcos, lo de la carne va a ser muchísimo más fácil y realmente de una explosión, digamos. Ahora bien, esa definición del modelo primario exportador implicó definiciones a su vez. Y porque esto tuvo que ver con la colocación, digamos, el mercado argentino en el mercado internacional. ¿Me siguen? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando en el mundo en la segunda mitad del 19? De la revolución industrial. ¿Quién era el líder de la revolución industrial? Inglaterra. ¿Ya? ¿Sobre quién trabaja en relación a la vida, digamos, eh, terrible, etcétera, que soportan los trabajadores? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento socialista, el marxismo, el anarquismo, empiezan a pensar en relación a estas personas que están viviendo bajo la industrialización. ¿Cómo se coloca nuestro país en relación a eso? Como exportadora de materias primas para ese mundo industrializado. Uno de los productos que más fácilmente, digamos, entramos a colocar, y por eso a fines digamos, sí, durante la década del 70, digamos, el ciclo más fuerte es el ciclo del lanar. Exportábamos lana, porque allá lo que estábamos buscando era el boom de la industria textil. Por eso nosotros entramos en una etapa de crecimiento económico impresionante en muy poco tiempo. Y en relación a eso, antes de pasar a la otra, en relación a esto pensemos la expansión territorial. La mal llamada conquista del desierto, llevada adelante por Roca, contra los pueblos originarios del sur, tiene mucho que ver con la necesidad de las tierras aptas para la explotación agrícola ganadera necesaria en la definición del modelo económico adoptado. Y que obviamente se tomó en una forma abrupta, porque empieza con una forma como defensiva bajo el cine y termina siendo ofensiva y terrible bajo Julio Argentino Roca. Y finalmente la última, o una de las últimas políticas, que es la política inmigratoria, que es lo de Alperín de ¿para qué la inmigración? ¿Para qué la inmigración? Es para cambiar absolutamente esta conformación de este país, digamos, para traer aquello que Alberdi en el fragmento preliminar al estudio del derecho llamaba pedazos vivos. A esos europeos, especialmente ingleses y franceses, que vinieran, ¿no? Y que, digamos, en su instancia de incorporarse a nuestra sociedad,
produjeran cambios muy significativos, ¿no? La inmigración es poblar, la inmigración es cambiar la configuración social y económica de este país. Para eso es la inmigración en gran medida, es para generar un cambio absoluto de lo que tenemos. El problema es que quienes arriban de pronto no son los inmigrantes deseados, no son ni los ingleses ni los franceses, vienen una oleada de españoles e italianos de una forma impresionante. Y como si fuera poco, esa gente traía ideas. ¿Y qué ideas? Anarquistas, socialistas, digamos, justito para entrar a revolucionar y mover un poco la estructura de este país a partir del 80 en adelante. Entonces, digamos, la conformación del Estado, que se da especialmente desde los 60 hasta los 80, y en los 80 ese Estado ya ha definido varias cuestiones. Por ejemplo, el modelo económico está totalmente asentado. Y lo que va a hacer con la inmigración es pensar justamente qué hacer con ella, ¿no? O sea, cómo se le incorpora, qué mecanismos por parte de política pública se van a implementar para su incorporación, qué pasa con la situación socioeconómica, que tiene que ver especialmente bueno, con lo que acabamos de ver, con el trabajo en las primeras, eh, en las fábricas, con la vida en los conventillos, digamos, y en las nuevas ideas que por suerte empiezan a mover eh, a la vida política y al pensamiento de este país, que también obviamente no vamos a creer que esto es sencillo ni gratuito. Obviamente va a haber desde el sector del poder un pensamiento absolutamente xenófobo, por ejemplo, ¿no? Ni qué decir con todas las corrientes higienistas, ¿no? Que ponen en tensión la situación psicológica, por ejemplo, de los inmigrantes, ¿no? Y la asociación con la locura y demás, que empieza a aparecer por primera vez, ¿no? en nuestra historia, no porque no existiera antes, pero sí como una definición ya más ordenada, al punto tal que el Estado va a empezar en la construcción de establecimientos, ¿no? eh, destinados a personas con padecimiento de enfermedades mentales. Pero muchas veces estas enfermedades se las asociaban a la inmigración, y ese pensamiento fue profundo. No creamos que todo era tan alegre en el sentido de bienvenidos a nuestro país y a esos bienvenidos que alguna vez se les daban en el hotel inmigrante, sino que la realidad se les chocó muchas veces y el Estado fue eh, muy complejo con los inmigrantes, muy terrible, especialmente cuando la próxima vez que nos veamos hablaremos algo sobre cómo de un Estado abierto a la inmigración terminamos reprimiéndolo con leyes represivas que no se habían visto hasta ahora, como la ley de la ley de residencia o la ley de defensa social. Del Estado opresor se pasó al Estado represor, ¿no? De alentemos la inmigración a saquemos esto, porque el problema es si estos inmigrantes no se adaptan supuestamente a los lineamientos que la sociedad debe. Bueno, le pido infinitas disculpas, les di un montón de tiempo, pero bueno, la idea era que tuvieran
Una, la cuestión del caudillismo, después ahora les subo el PowerPoint, eh, que me falta agregar la bibliografía, así que así la tienen también. Eh, Les voy a liberar la clase que tengo grabada del año pasado de Alberti Sarmiento para que tengan ahí cómo corroborar con una lectura. Y cuando nos volvamos a encontrar, bueno, haremos un raconto un poco de todo, de todo. Bueno, Profesora, una consulta. sí, Sí, el día 4, entonces, usted ya nos subiría esa clase exacto. grabada, Sí, y el sí. día 11 es feriado, y después ya tendríamos el examen. Usted ya después nos explica por escrito las pautas, Sí, etcétera. sí, sí, sí. Puedo hacer dos cosas. Miren, puede ser que se las explique por escrito o puede ser que se las grabe y se las suba. Por ahí también más fácil. O las dos más. ¿No? Pero bueno, la idea es que van a tener una parte a cargo digamos, unas preguntas de los prácticos que han estado haciendo con los profes. Y después de mi parte va a ser algo que tenga que ver con las lecturas que hemos subido. Por eso intento subir hoy mismo lo que falta, así ya tienen absolutamente todo. Bien, sobre esas lecturas yo voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver más que nada con algún cruce con esos trabajos, alguna posibilidad de interpretación, puede ser que tengamos no sé, un breve texto y que lo pida que lo analicen a la luz de una lectura, ¿no? De alguna de las lecturas, pero básicamente es eso, ¿bien? Y por supuesto con el tiempo que corresponda, si alguno tiene algún problema o demás, nos escribe y vemos cómo lo podemos resolver, no, no se preocupen por eso, ¿bien? Porque si bien la situación está mejorando, también sabemos que puede presentarse algún problema, entonces, si alguno tiene algo, nos avisa, ¿vale? Pero lo del parcial sí se los voy a explicar, o si no se los escribo, veré cuál es. Sí, Ezequiel. Sí, pregunta, porque yo llegué un poquito más tarde y no sé si el parcial que va a ser presencial o No, virtual. no, el parcial es virtual. El Virtual. Ah, parcial, bien. tal como lo hemos pensado nosotros, es virtual, se sube, es una actividad escrita, se va a identificar ahí hasta qué día tenés para hacerlo. No, no, no. El nuestro por ahora es virtual porque en definitiva, a ver, nosotros